Bienvenidos nuevamente a su podcast de Negocios a la Vida, donde hablamos de todo aquello que puede repercutir en tu vida ante una muy mala decisión, ya sabes, finanzas, fiscal, comercio, emprendedurismo, inversiones, política y el desmadre del mundo, y como siempre muy bien acompañado de mi buen amigo y primo Jorge Castillo. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, muy bien. Buenas noches. Muy contento de grabar otro episodio más aquí contigo. Entonces, creo que está muy interesante el tema, está muy fresco y Sí. ya nos está alcanzando la fecha. Exactamente, primo. La verdad es que vamos a hablar un tema muy interesante y a todos los que nos hacen favor de compartir, suscribirse, dar la campanita y comentar y todo el rollo, se habrán dado cuenta que la semana pasada no pudimos grabar episodio y la verdad es que había muchas cuestiones alrededor del por qué no. En primera, tuve una semana yo personalmente muy cargada de chama, que no de grabar el viernes, pero ya ni te escribí, primo. Dije, ya ni te busqué porque la verdad es que todavía estuve trabajando el viernes hasta las 8 de la noche y dije, ¿sabes qué? Seguramente ya está con la cheve, con todo, porque no están ustedes para saberlo ni yo, pero a mi primo se le preguntó que si el aniversario, que si su cumpleaños, que si el cumpleaños de su señora, que si el Labor Day de Estados Unidos, en fin, pachanga, semana completa, más la carga de chamba seguramente por todas las festividades que tuvo, ¿no? Ahora sí que tuviste semana cargada también, ¿no? Así es, así es. Ahora sí que algunos dirán, los envidiosos, que era Labor Day y por eso fue el puente largo en Estados Unidos, pero todos sabemos que fue mi aniversario, el día siguiente mi cumpleaños y el día siguiente mi esposa. Exacto. Estados Unidos se detuvo gracias a estos tres cumpleaños y tres eventos justamente de nuestro buen primo George. Oye, primo, a ver, vamos a hablar de un tema bien interesante el día de hoy porque está viendo todo un desmadre pues vamos a decirlo así, actualmente en Estados Unidos. Seguramente noticia de pasada, pero todavía hoy en día sigue el tema de la huelga de los actores en Hollywood. Todavía hoy estuvieron marchando, incluso ya empezaron a aventar pedradas a Drew Barrymore por decir, hey, me volviste a sacar tu serie, la fregada y todo el rollo. Pero la realidad es que pareciera que no todo quede en el tema actoral. Se avecina una posible, muy cercana huelga, hoy que estamos grabando miércoles, que sale el episodio jueves. Entonces, todavía el jueves estamos en esa expectativa para ver qué pueda suceder el día viernes, ya platicaremos de ello, pero una posible huelga de las Big Three de la industria automotriz en Estados Unidos. Y bueno, primo, ¿qué es lo que se avecina? ¿Qué es lo que está pasando? Pues efectivamente, bastante interesante y controversial porque, bueno, primero que nada, como bien lo comentas, es mañana. Es mañana y yo creo que muy posible es prácticamente un hecho. Entonces, no es la primera vez que vemos una crisis automotriz, no es la primera vez, yo creo que se especula que puede ser fuerte. Entonces, algunos recordarán la crisis 2008, fue por el tema del alza del petróleo. ¿Y qué ocurre? Y digo, mucho ya lo vimos también con el COVID. Alguna situación que puede ser meramente de cierto tema, hay quienes podemos conceptualizar, bueno, es que se trata nada más de esto. Bueno, pues ya vimos con el COVID, si no nos quedó claro en 2008, ya vimos en el COVID que es una serie de eventos que van de la mano y sobre todo tiene que ver con el tiempo y duración que pueda pasar, ¿no? Bueno, de hecho, paréntesis, ahorita comenté la crisis de 2008, tiene que ver con el alza del petróleo, pero cuando vino inmediatamente, así casi de la mano, vino la pandemia del H1N1, La influenza. la influenza. Uh-huh. Cuando aparece ahorita el COVID decimos, bueno, pero con la influenza no nos fue tan mal, o sea, va a durar, de hecho yo fui de esas personas, va a durar 2, 3 meses, en realidad ya llega el verano, todo el mundo se va a la playa, no pasó nada, ¿no? Entonces, no se ve con una gran amenaza. Cuando cae el COVID, con el encierro que tuvimos, pues dices, bueno, creo que pasamos este año y tómala, que nos dan 2 años y medio, casi 3, pues ya vimos toda la repercusión y que todavía el día de hoy seguimos con alguna resaca de todo lo que fue una cadenita de factores, ¿no? Entonces la crisis 2008 empieza con el alza de petróleo y eso empieza a incrementar costos, afectar ciertas industrias, luego ya empiezan a levantar la mano sindicatos y demás, bueno, se desencadenó en algo fuerte y de nuevo, y para colmo terminó un poco con la influenza, ¿no? Entonces, ahorita viene justamente una renovación de contrato de las Big Three aquí en Estados Unidos. Entonces, yo creo que es un momento para decir, a ver, me detengo tantito y estoy a la expectativa de qué puede pasar, porque yo recuerdo en 2008 que había quienes me decían, bueno, pero nada más le afectó a la industria automotriz.
Y yo dije, bueno, nada más es el mayor consumidor de plástico, de vidrio, de metal, de XY factores, que en realidad es una cadena gigante. O sea, ¿dónde se va todo el hule de las llantas? Como comenté, el vidrio, todo. O sea, en la industria automotriz no es nada más bueno, no hay carros, ¿no? Pero están los aviones. No, a ver, es una cadena impresionante que va de la manita. ¿Y eso a qué afecta? Al final de cuentas, inflación y temas económicos. Entonces, el decir que ya estamos a nada, bueno, es más, ahorita comentaste, está todavía la huelga de actores. Entonces, yo creo que cuando empieza la huelga de actores, bueno, para los que no saben un poco rápido contexto, se sumó la huelga de actores con los escritores, con los guionistas, al Sí, mismo tiempo. sí. Entonces, cuando dices, bueno, no van a estar los actores, a lo mejor va a haber nuevos, o mientras aprovechan para escribir series, no, o sea, se juntaron las dos. Entonces, si bien series ya lanzadas, películas en cursos, como que bueno, ¿qué podría pasar? Vuelvo a repetir una serie. El impacto va a ser dependiendo de la duración que vaya a haber. Porque si esto se extiende muchísimo, realmente puede haber un impacto que, de nuevo, recordemos lo que mencioné de la cadenita. Esto no solamente va a repercutir en, ay, bueno, pues apago la tele tantito y me pongo a leer. No, sino cuánto envuelve la industria del cine económicamente en Correcto. todos sus factores, ¿no? Entonces, el decir, viene una crisis grande, viene un paro grande en la industria automotriz, como comenté, es momento de decir, a ver, me detengo tantito y pongo atención a qué puede pasar, porque vimos en el COVID, me van a encerrar en mi casa. No, es si va a haber inflación, subida de precios. No quiero asustar a nadie, nada, estoy diciendo, poner alerta, ¿no? Voy a mencionar lo del COVID. Por ahí hubo algunos recortes, algunas bajas de salario, algunos ajustes. Era el momento en el COVID, yo creo que fue un momento para abrirnos los ojos en qué estoy gastando mi dinero, cómo lo estoy moviendo, tengo ahorros, tengo puros gastos, o sea, como que eso me despertó el COVID, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que vaya a ser así esta crisis, lo que estoy diciendo es, al venir una crisis que empieza a sonar fuerte, es como, wow, 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 a ver, ¿cómo estoy ahorita? Estoy sacando un auto, estoy por sacar un auto, lo necesito, no, porque esto pudiera venirse fuerte y de nuevo, dependiendo a la duración que pudiera haber en este sector. Pero aparte, y digo, con independencia de que necesitamos que ahorita nos explique quiénes son las Big Three, porque hemos mencionado ya en tres ocasiones las famosas Big Three, pero a lo mejor la gente no sabe quiénes son. Conozco las Big Four, que son en el tema de servicios, pero las Big Three ahorita hablaremos de ellas. Eh, el tema aquí, en este sentido, es que, a ver, la realidad es que eso, y creo que tú lo puedes saber muy bien en la industria, pero todavía no alcanzamos los niveles de producción que teníamos desde antes de la pandemia. Los precios de los automóviles siguen estando altos. Digo, dudo mucho que vayan a bajar el precio, pero puede llevar a un pequeño ajuste o algo por el estilo. Pero a lo que voy con el comentario es, todavía estamos en ese proceso de estabilidad por todo lo que hubo, del tema de los semiconductores, el tema de todo lo que sucedió en el tema de la pandemia que vivimos, que hubo retrasos en la entrega. Platicamos en un episodio anterior que tú al final cuando estabas viendo lo de una camioneta, te decía, no, pues fórmese tranquilo y siéntese porque no sé cuándo te podemos entregar una camioneta, ¿no? En ese momento era de la Toyota. Y entonces, aquí el punto es que cualquier variación de tiempo que le pueda añadir a un paro en esta industria, bueno, pues al final, por mínimo que sea ciento, va a haber una afectación económica porque de por sí apenas estamos saliendo de ello. Así es, así es. Yo creo que por eso se están conjuntando estos factores y es el momento en el que también se está dando. Coincide con el que están por renovar un contrato. Entonces, no sé si es como que para bien o para mal, justamente tenía que ser en este momento en el que ya empezamos a respirar algo de estabilidad en el mercado. Y hablando del mercado, me refiero a estabilidad en precios, estabilidad en tiempos de entrega de cualquier producto, ya sea un videojuego, ya sea un automóvil, ya sea una casa, ya sea alimentos, ya sea lo que sea, por fin. Ya la gente estaba frustrada en bueno, todo tiene tiempo de entrega largo, ¿no? Quiero un teléfono, tampoco hay, o sea, por fin estamos en eso y llega justamente esta situación actualmente. Me preguntabas cuáles son las Big Three. Muy bien, es básicamente Ford, GM y Stellantis. Son las tres automotrices grandes de aquí de Estados Unidos
y son de donde se mueve muchísimo de la industria. Y como bien comentamos también en episodios pasados, al final es lo que le da mayor motor a México. O sea, hablando sector automotriz, es lo más fuerte. Ya mencionamos anteriormente la relación tan grande que tiene México y Estados Unidos. Conocimos el capítulo de BRICS. Y pues, obviamente ahorita no conviene voltear a ver otros mercados porque además, como que digamos, no hay necesidad. Tenemos tanto con México, Estados Unidos, y viene por estas Big Three. ¿Quién es Stellantis? Es Justo te Chrysler. iba a preguntar porque tiene nombre de marca de Constellation Brands de cerveza. Como que se antoja una cerveza cuando decimos Exacto. Stellantis, ¿no? Va acompañado con una cerveza. Sí, aparte es una Big Three. ¿Por qué? Porque básicamente como pilar es Chrysler. Es Chrysler. Pero bueno, el cambio de nombre viene desde que se fusiona Fiat y Chrysler, que pasó a ser por un tiempo FCA, Fiat Chrysler Automotive. Y ahora con la adquisición también de Peugeot, pues ya se cambió totalmente el nombre y bueno, ahora ya es conocida como Stellantis. Entonces, pero por eso sigue siendo una de las Big Three aquí en Estados Unidos, básicamente es como decir Chrysler. Y bueno, tenemos a GM y a Ford como los otros dos jugadores fuertes. Oye, eso está bien. A ver, entonces digamos que tenemos este tipo de, estas tres empresas y decimos justamente y comentábamos que mañana, que el jueves es clave porque si no me equivoco, o sea, aquí el punto es entender quién está detrás de eso y es que existe, pues ahora sí que un sindicato principal que es prácticamente United Auto Workers, es un sindicato que abarca alrededor de 150,000 trabajadores de estas tres principales industrias que es Ford, General Motors y Stellantis. Entonces, ellos prácticamente están sometiendo, el contrato se vence el jueves y por lo tanto el viernes 15 iniciaría un nuevo contrato y antes de que este contrato se dé, pues están solicitando ciertas modificaciones y ciertos cambios que están exigiendo. Obviamente en este asunto, como en todo proceso sindical, pues las negociaciones van en torno a las mejores económicas de todos los trabajadores que están afiliados. Ahora, esta empresa tiene bueno, más bien este sindicato que abarca alrededor de 150,000 trabajadores por estas tres empresas, la verdad es que pareciera que es un número importante de trabajadores, pero realmente en aquellos ayeres, ahí si no me, en el año 98, simplemente de puro General Motors llegó a tener alrededor de 158,000 trabajadores, solamente General Motors, o sea, quiere decir que se ha venido reduciendo por todos los cambios estructurales en temas de sindicatos, etcétera, pero al final vienen a exigir como diferentes puntos de partida para decir, oye, necesitamos reestructurar la negociación del tema de nuestros beneficios de cierta manera. Y aquí es donde me gustaría que empezamos a pelotear este asunto, porque, a ver, dentro de las primeras posturas, tú bien lo sabes, es tírale alto, lo más alto que puedas, para con base en ello empezar a tener una negociación factible. Y entonces, dentro de lo que está haciendo prácticamente el sindicato, es decir, estamos exigiendo un aumento de salario por hora a los trabajadores de un 46% de cierta forma. O sea, están habiendo aumentos de salario que se reintegre nuevamente el tema de pensiones y por el tema de los ajustes de pensión, por ajustes de inflación, que exista un tema de protección al empleo y de las prestaciones. Y un punto interesante es que exista una justa transición para el tema de los vehículos eléctricos, que ahorita este último, si quieres, lo comentamos más adelantito, pero al final estás diciendo, ¿sabes qué? Quiero un 46% de aumento, lo cual es una locura totalmente, y prácticamente la justificación que están haciendo es, oye, pues es que los autos durante la pandemia pues, subieron demasiado de precio y entonces ese beneficio que está teniendo prácticamente la industria queremos que se repercuta automáticamente en todos nosotros los trabajadores. Entonces queremos un 46% de cierta manera. Ya contestó, al parecer, Ford y General Motors con una contrapropuesta de aumentar un 10% de salario por hora durante los próximos 4 años. ¿Por qué 4 años? Porque es el periodo que va a durar o que dura el contrato. Entonces, y por ahí Stellantis propuso de cierta manera un 14.5%. El tema aquí es que al final, pues ellos están diciendo, gracias por la primera, ahora sí que punta del iceberg, es decir, por tomar la propuesta y hacer una contraoferta, pero no, güey, José, o sea, esto no es nada atractivo. Entonces, creo que es una locura un poquito lo que están pidiendo, pero bueno, tú estás más metido en la industria, ¿tú cómo ves ahí el asunto? Pues bien lo comentaste. Yo creo que está arrancando con el punto de tira alto. Tira alto, pero yo creo que digo,
viniendo, perdón, del área comercial, también es interesante. Hablando del tema de negociación, sí, siempre va a haber o se espera que haya una contraoferta y así pasa, ¿no? Por eso también tú dices, no vayas de una vez con tu mejor oferta, porque de entrada te la van a tirar, te van a pedir algo más, entonces casi es, llega con algo más para que lo bajes. ¿Por qué? Porque así es, ¿no? Entonces, ya de entrada lo haces, porque si llegaras con tu oferta, digamos que real, y te la negocian, terminas mal, terminas en números rojos, terminas perdiendo. Entonces, yo creo que coincido contigo, es tirar alto. Ahora también, tampoco hay que tirar demasiado alto. O sea, también si tú llegas con una, digámoslo así, una oferta también fuera de lugar, es como que, a ver, hablemos en serio. Cuando hablamos de un producto específico y yo llego con una oferta irreal para ver si negociamos, el cliente podría decir, no, estás loco. O sea, ni siquiera vale la pena negociar, ¿no? Aquí no es el caso porque es un tema. O sea, el tema del paro automotriz no es cualquier cosa, no es como que, bueno, se vayan a paro, ¿no? Y a ver luego cómo lo resuelven o a ver quién aguanta más. Realmente afectaría a muchas personas, ¿no? Y vamos a ver cómo se comporta esto. Porque va a haber afectación y ahorita menciono en qué. Entonces, ¿qué piensa la Sí, negociación? Ajá. Sí, sí, dime. síguele, perdón, te interrumpí. Sí, Síguele. entonces, de todas formas va a haber afectación, ¿no? Entonces, la negociación sí se me hace absurdo. Además, te faltó una exigencia extra. También están pidiendo que se reduzca, perdón, la jornada laboral a Ah, 32 claro. horas. Entonces Sí, sí, claro. págame en base a 40 horas, pero nada más voy a trabajar 32 horas. Cierto, cierto. Entonces, hay todo, hay política, paréntesis, y esto es algo que también escuché y no me quiero meter mucho en eso. Podría sumar, ¿no? Básicamente, Biden no está a favor, o sea, no está apoyando al sindicato como tal, y el que al parecer los estaría apoyando es Trump, que sería el favorito republicano en esta parte, entonces sería quien podría estar junto con ellos con tal de que, bueno, pueda haber votos a favor, ¿no? Entonces, pero no quiero entrar mucho a ese tema, pero también son cosas que se llegan a desarrollar en todo esto. Entonces, dentro de la demanda y exigencia, ¿qué pasa? Pues también empiezan a haber una serie de videos y documentales de los trabajadores, por eso la reducción de jornada, que tengan, pues sí, menos desgaste en la industria, que se aumenten el sueldo. Y entonces cuando dices, a ver, vamos a ver un poco cómo está todo el panorama. Oye, pero es que subieron mucho los precios, sí, pero no fue de a gratis. Al final de cuentas, ¿qué pasó? Venimos de COVID, hubo inflación, también la subida de precios fue por algo, fue por una necesidad. Hubo escasez de producto, no solo la automotriz subió, y ahí sí no me pueden contradecir eso, no solo subió la automotriz, subió todo, muchísimas cosas subieron y subieron desproporcionalmente. ¿Y qué tal el tema inmobiliario, por ejemplo? Y no solo en Estados Unidos, en México también se disparó, es absurdo los valores de algunas viviendas y no solamente en venta, también en renta. Entonces todo se disparó. Entonces el hecho de decir, es que subiste mucho el precio, dame de ahí, a lo mejor si hubiera sido un mercado estable, no viniéramos de nada y simplemente se disparan, bueno, dices, bueno, a lo mejor tiene algo por ahí se puede hacer, ¿no? Pero en realidad nada más es de subieron el precio, dame, de nuevo, fue por algún motivo en el que subió. Entonces, aquí empieza, ¿no? El tema de decir, oye, pero es que cuánto están ganando y no están compartiendo. Tenemos también miedo al tema eléctrico. Entonces ya lo eléctrico viene Sí. muy fuerte y Biden, ya me acordé, Biden está empujando mucho por lo eléctrico. Entonces me vas a quitar mi trabajo y por eso vengo con esta demanda. Pero redúceme también mi jornada laboral, por cierto, ¿no? Entonces, viene varias situaciones que se conjuntan y de nuevo es como que, a ver, el tema eléctrico, se está especulando, o bueno, se dice en general, para producir un auto eléctrico se necesita menos mano de obra, entonces Sí. por eso tenemos miedo y estamos en contra de eso. Bueno, a Y ver, necesitamos como esa transición justa, que es lo que están solicitando, pero ¿qué se refiere con justa? ¿No? Es como decir, ¿qué significa justo para ti, no? ¿y a qué se refiere con transición? Porque si se están Exacto. refiriendo a
¿Mi empresa la vas a transicionar o se refieren al mercado va a transicionar? ¿Por qué? Porque muy interesante. Pero por dar un ejemplo, Ford hizo una inversión en Estados Unidos. Bueno, de hecho, en nuestro capítulo anterior mencionamos de los autos eléctricos. Por cierto, si quieren mirar ese capítulo, porque también ahí dimos un poco de claridad de que no esperamos que para el 2030 esto realmente sea totalmente eléctrico. No lo vemos cerca y está muy interesante como lo hablamos en ese episodio. Pero, por ejemplo, ahorita hablemos, Ford hizo una inversión de 3.7 millones de dólares en una planta nueva aquí en Estados Unidos que impacta a Ohio, a Michigan y a Missouri. Entonces, Sí. de entrada, si no me equivoco, esos son 6,000 nuevos empleos directos. Esto a lo largo de 3 años. Pero de empleos indirectos, o sea, empleos nuevos, son 74,000. Entonces, cuando tú dices, a ver, es que tienen dinero, sí, y lo están invirtiendo en nuevos empleos. O sea, esos son empleos nuevos para las personas. Entonces, ahora en la carrera de la creación de autos eléctricos de todas las automotrices, son nuevos empleos, son nuevas instalaciones para eso. Entonces dijeras, oye, por decir números, ¿no? A lo mejor alguien puede decir, bueno, es que cuando era un motor eléctrico creaba 100 nuevos empleos y ahora vas a crear nada más 50. Bueno, pero van a crear. O sea, como sea, están creando empleos con estas nuevas inversiones. Entonces el hecho de decir, bueno, es que ya tienes dinero, danos a nosotros, bueno, pero están invirtiendo. Ahora también el sufrimiento de los empleados tampoco se está mostrando ahorita los beneficios que ya se tienen. O sea, como sea, las automotrices han dado beneficios, o sea, tienen sus buenas prestaciones de los empleados. No digo que no se valga levantar la mano y decir, oye, pues, ahora sí ya venimos saliendo de COVID, apóyanos con más, se vale. Pero yo creo que el mostrar la cara de no, porque venimos sufriendo, no tenemos prestaciones, venimos mal en las horas laborales y demás, y por eso queremos que es el 47%, el 46%, es cuando dices, no, a ver, si ya te estás yendo al extremo, como si dijéramos que no, las automotrices no están generando más, y de nuevo, que va a impactar este punto, ¿no? Porque ¿vieron alza de precios? Sí, y ya mencionamos, y se puede complementar con los demás episodios de este podcast, de todo lo que fue la cadena de suministros, la crisis, etc., etc., con el alza de precios que tenemos hoy en día. Ok, este sindicato tiene, digamos que tiene buen respaldo para poder sustentar un paro de hasta 3 meses. Sí. Yo espero que no sea de 3 meses. La verdad es que se llega a escuchar aquí que pudiera ser un mes, mes y medio. Pero yéndonos a los números de los 3 meses, suponiendo que eso se lograra, la industria automotriz genera alrededor de 5.5 millones de automóviles en el año. Entonces, si pararan los 3 meses, son como 1.4 millones de autos menos. ¿Qué va a generar eso? Una inflación. O sea, al final de cuentas Claro, pues va a volver a pasar oferta y demanda. A volvemos falta de oferta en el mercado, mayor demanda, mayor el precio. a lo mejor más bien con esto algunas personas van a decir, a ver, venía esperando mi auto el año pasado, a inicios de este año y todo el año pasado y demás, preguntaba y me decían, te esperas 8 meses. Hoy creo que ya no es así, hoy creo que dices, quiero un auto y a lo mejor 2 meses, ¿no? Y dependiendo del modelo, a lo mejor y en unas semanas. A lo mejor con todo esto dices, nah, mejor lo compro ahorita, porque si van Sí. a parar y van a dejar de producir esa cantidad de vehículos, entonces va a volver a haber escasez de vehículos. Y aparte, y quiero ahora sí ir a lo de los empleos indirectos y la otra afectación que va a haber. Aunque digan, bueno, si paran X tiempo, ¿cuánto pudiera pegarle a esta Victory su producción y su venta? Dejen eso. Hay una cadena aquí. De entrada, los que se van a afectar son los Tier 1 y los Tier 2. ¿Qué son los Tier 1 y los Tier 2? Son los proveedores automotrices. El Tier 1 es el que genera una parte automotriz que va en el auto. Por ejemplo, el fabricante de un asiento. Ese es un Tier 1. Es un fabricante porque, bueno, no todo lo fabrican las Big Three. Hay varias empresas que les hacen muchísimas partes Sí. a las automotrices. De hecho, sí quiero recalcar, muchísimas partes. Entonces, es una cadena gigante de empresas para fabricar un vehículo. O sea, hay
Hay empresas que hacen el asiento, otros te hacen la transmisión, otros te hacen la parte estructural, otros hacen nada más chasis. O sea, bueno, hay quienes hacen nada más chasis, hay quienes hacen nada más escapes, hay quienes hacen nada más parte de la transmisión, hay quienes hacen nada más los botones, hay quienes hacen el asiento, hay quienes hacen, perdón, el asiento ya lo mencioné, el cinturón de seguridad, hay quienes hacen los volantes, hay quienes hacen el radio, hay quienes hacen, o sea, mil y un partes son con otras empresas. Y esos son los Tier 1, que son las partes que van en el auto. El Tier 2 es el que le suministra al Tier 1. Y ya, hay más cadenas, ¿no? Hay más cadenas. De hecho, donde yo trabajo son elementos que ayudan a la producción de las piezas. O sea, yo no produzco piezas, Correcto. son elementos que ayudan a la producción de las piezas. O sea, ni siquiera soy dentro del Tier 1 y Tier 2. Entonces, ¿qué pasa? Muchas de esas empresas, con las filosofías de mejora continua y justamente con eficientar gastos, con mejorar los costos finales, con aumentar la productividad, la calidad del automóvil, porque el automóvil tiene que tener una alta calidad. ¿Por qué? Porque depende de la vida de los pasajeros y de los que pudieran estar afuera. Otros Correcto. vehículos, peatones, etc, etc, etc. Entonces, la calidad tiene que ser altísima. Entonces, ¿qué pasa? Con toda esa filosofía y crecimiento y evolución de la industria, tenemos al famoso Just in Time. Entonces, Just in Time es que básicamente hay Tier 1s que producen para entregar inmediato a estas Big Three. ¿Para qué? Para que las Big Three no tengan grandes stocks y realmente sea Exacto. una producción lean. Exactamente. Entonces, yo hago un paro hoy en día, no estoy parando solamente yo, Stellantis. Estoy parando a toda mi cadena. Estoy parando a todos los Tier 1s, a todos los Tier 2 y a todos los demás proveedores. Ahora, imagínense la cantidad de proveedores que hay en todo esto. Estamos hablando también energía, estamos hablando o sea, agua, gas, luz, contratistas, infinidad, infinidad. Entonces, eso es lo que se viene. O sea, no solamente se viene bueno, va a haber menos automóviles Ford en la calle por un rato. No, se viene una cadena muy grande con otras empresas. Y de ahí, bueno, también los fabricantes de máquinas, etc, etc, etc. Entonces, ese es el miedo. Si esta crisis durara una semana, 2 semanas, porque ha habido algunos paros. De hecho, alguien podría a lo mejor decirme, cada año hay, fuera del tema de COVID, fuera de esta situación que vivimos, me pueden decir, oye, pero todos los años hay paro de algunas semanas o hasta un mes. Sí, pero son paros programados, son paros controlados que ya Exacto. se vienen planificados. Entonces va a haber un paro de 2, 3 semanas, por lo regular cerca de Semana Santa, entonces se hace un banco y ese momento de paro, si bien no se producen piezas, pero se aprovecha el tiempo para arreglar maquinaria, preparar todo, para una vez que se reviva del paro, pues ahora sí que arrancan con todo. Pero este paro automotriz es diferente, este paro de trabajadores sí viene a detener. Entonces, tema, como en el COVID mencionaba, ¿no? Si a lo mejor dijéramos que esto se va a frenar completamente 2, 3 semanas, a lo mejor sirve como de susto a ver quién ganó en la negociación, a quién le impactó más. Pero si esto se alargara mucho, meses, sí va a impactar. Sí va a impactar industrialmente porque se viene toda la cadena. Porque de nuevo, en el tema automotriz, que estamos hablando del tema automotriz, volvemos al tema de transporte, al tema de transporte, de flujo vehicular, de flujo de mercancías, etc, etc. Y entonces de aquí se puede venir una cadena muy grande que al final, si a lo mejor dijera alguien, bueno, no me pegó directamente ni en mi trabajo ni en mi sueldo, excelente, pero seguro que en la inflación sí. Seguro que al menos en la inflación sí. Entonces, habrá que ver cómo llegan las negociaciones. Yo creo que ahorita de nuevo están en un tema de publicidad y propaganda quiero seguir argumentando mucho de por qué mi demanda y lo que estoy exigiendo yo como sindicato no es exagerado, es lo que nos merecemos. Claro. Y están con esa, ahorita en propagandas, en video, en alentar para forzar a las Big Three. No creo que vayan a dar eso, definitivamente no van a dar estas exigencias, porque sí está fuera de sí, pero a ver hasta qué punto lo van aceptado, porque las propuestas que han puesto las Big Three, pues obviamente el sindicato, y es parte de la negociación, las toman ahorita y dicen, no, no, esto es absurdo, no, no lo podemos aceptar, ¿no? Entonces las vamos a archivar o tirar a la basura, y dame una mejor propuesta. Entonces,
No sé cuántos rounds se van a aventar con esto. La verdad, ojalá que no sean mucho, pero sí, aquí se especula que al menos un mes de paro sí va a haber. O sea, al menos un mes de paro va a haber. Podría ser más, podría ser menos. Sí, de poder, se podría. Ojalá que fuera menos, pero eso más o menos como se está viendo el panorama. Sí, correcto. Y dijiste algunos puntos bien interesantes que a mí me gustaría como abordar un poquito, como para ir cerrando un poquito el tema. Fíjate que, a ver, como bien lo dijiste ahorita al final, ¿no? Todas las exigencias. Creo que hay una exigencia de forma muy particular que no va a haber manera que pase, que es el tema de las pensiones específicamente. Y es que así como tú conocerás, aquí en México tenemos las pensiones de los que se asociaron, los que se afiliaron con la ley del 73 y con la ley del 97. Es decir, antes o después del 97 va a corresponder prácticamente tu pensión en México. Y en Estados Unidos prácticamente hay una fecha similar para el tema específicamente de esos contratos con esta gente, con estas personas que trabajan para el Big Three allá en Estados Unidos, y es el 2007. Cuando tú recordarás, justamente cuando existe la crisis allá en el 2007 respecto a esta situación automotriz, específicamente General Motors y Chrysler en ese momento se declaran en quiebra. Y entonces entra un proceso de rescate de las empresas por parte del gobierno de Estados Unidos y hay una situación de forma muy particular que cambian y que al final terminan, a partir de ese momento empiezan a contratar a la gente por hora y lo que estaba antes del 2007 tienen planes de pensión para la gente que trabajó en ese momento y después del 2007 prácticamente ya no están bajo esa premisa. Entonces dicen, oye, esta exigencia donde tú me estás pidiendo que restablezca el tema de pensiones para la gente que se afilió después o que empezó a trabajar después del 2007, definitivamente dice la industria, dice, no hay manera que esto lo afilie porque ante una posible recesión vamos a vivir lo que vivimos en su momento, es no voy a poder subsistir pagando todavía pensiones que no me reditúan un tema económico y por lo tanto voy a tener en un proceso, voy a volver a entrar en un proceso de quiebra definitivamente. Entonces, particularmente esa propuesta que está exigiendo el sindicato, definitivamente va a ser un no rotundo por parte de la industria, por parte de las Big Three en este caso. Entonces, ese es un punto interesante. Ahora, de toda la repercusión económica que estabas comentando, ojo, yo lo quiero hablar desde el punto, ahora sí que del otro lado del río Bravo, ¿no? Ahora sí que en México. O sea, una de las posturas es cómo va a impactar definitivamente también esta posible huelga en Estados Unidos respecto al tema operativo en México, porque México en su momento, cuando también ya ha existido huelgas en Estados Unidos bajo esta premisa, México lo que toma de cierta manera partida es tomar diferentes estrategias de decisión para poder subsistir. Ahorita, de hecho, prácticamente una de esas, por ejemplo, Coahuila, dijo, ¿sabes qué? Necesitamos generar un plan estratégico para una posible contingencia donde tengamos que literal implementar cargas laborales de fines de semana, horas extras y un tema de sobreproducción para poder tener inventario, partes que se estén generando para poder cubrir la posible demanda que va a existir ante la falta de la producción que se va a estar generando. Entonces, son planes y esos al final son sobrecostos para la industria mexicana también, ¿no? Entonces, todo ese tipo de decisiones sí puede tener repercusión. O sea, ahorita México, por excelencia, está teniendo un tema de acercamiento económico por las industrias, por el nearshoring, que está tan de boga este término del nearshoring, que prácticamente es venir a aprovechar el territorio mexicano, la situación geopolítica que vive México con su principal consumidor y aliado comercial, que es Estados Unidos. Y es dentro de ese nearshoring, lo que más demanda existe hoy en día es la parte automotriz. Entonces, definitivamente, si bien tenemos de la industria italiana, alemana, etcétera, pues la verdad es que en muchas partes también hay una gran y estrecha relación con Ford, con Chrysler, con General Motors, bueno, Stellantis, General Motors, ¿no? Entonces, al final hay una relación ahí estrecha y sí puede haber una repercusión económica en la industria donde de cierta manera, ya hace poquito yo leía, donde Querétaro, específicamente Querétaro, está creciendo o está generando un auge importante en el nearshoring, específicamente en tema de autopartes o refacciones para la industria automotriz y se apuntala que Querétaro pueda crecer, por ejemplo, un 6% en ese sentido. Entonces, al final, todos estos factores que no, como bien lo dijiste, sí han existido huelgas, las huelgas existen, pero son buenas. Los paros existen, pero esos paros son programados, ¿no? Y a ver, en la industria es muy común que existan paros programados. De hecho, hay muchas industrias, mi hermano también, en la industria donde trabaja, muchas veces existían paros que es julio y agosto aproximadamente,
entonces de 2 semanas, 3 semanas, dependiendo del tipo de industria, donde prácticamente paramos, arreglamos, sustituimos, mantenimiento, etcétera, y vámonos, y seguimos produciendo, ¿no? Entonces, pero no es lo mismo, como bien dices, ese paro programado a un paro por esa situación donde aparte existe una exigencia económica que representa un replanteamiento de los costos, los precios y todo en la industria. Porque, a ver, si bien el mercado y la industria es muy transparente en ese asunto. Me aumentas el pago, vas a aumentar el costo. Y obviamente, ¿qué es lo que va a estar generando? Oye, ¿cuál es el beneficio por acción que le voy a estar generando a los inversionistas? Y todo ese tipo de pagos. Aquí de dos cosas. O las empresas absorben el costo de ese aumento que puede implicar o lo terminan repercutiendo. ¿A quién? Al usuario final, al consumidor final. Entonces, quiere decir que pudiera existir también un aumento de precios específicamente en este tipo de unidades. ¿Por qué? Porque si realmente accedieran a esas peticiones del 46% de aumento por hora, al tema de las pensiones, al tema del reajuste de jornada laboral para menos horas laboradas, en fin, todo ese tipo de cosas que están mencionando tiene una repercusión económica inminente y eso, pues obviamente, vuelvo al punto, repercute en el lado mexicano también. Así es totalmente. Ahora sí, como dices, una buena cadena. Además, eh, no recuerdo el nombre de la empresa, pero me acuerdo que hubo una vez una situación en Estados Unidos con una empresa donde había una demanda muy fuerte y creo que era cerca de la frontera en El Paso, donde la exigencia era tan fuerte que de plano el dueño dijo, perdón, no, no puedo, o sea, no dan los números, no, es que nos tienen que pagar esto y tienen que ser de estos niveles y tiene que ser así, si no, no lo vamos a aceptar. Y él dijo, no da, o sea, no puedo, no sé, o sea, porque no dan los números, no da la venta, no da para pagar todo eso. Y si no, perdón, pero voy a tener que instalarme en México. Y la exigencia siguió y siguió y no lo aceptamos, y no lo aceptamos, nos tienes que pagar tanto y no da, hasta que señores, perdón, me voy a México. Y se instaló en México. Entonces, después ya esa empresa aceptó las condiciones, bueno, los trabajadores, perdón, aceptaron las condiciones, dijeron, no, ¿sabes qué? Está bien, siempre sí queremos ir con la propuesta que nos diste y creo que es válida. Y dijo, perdón, pero yo Ya ya me estoy fui. acá. Sí, Sí, o sea, perdón, pero no, yo se los dije, lo comenté, de hecho no, querían irse a una demanda, no lo hicieron, bueno, más bien, no iba a proceder porque realmente por escrito se planteó de que o se llegaba a la negociación o iba a tener que declinar porque no iba a dar. O sea, así como bien mencionaste, en ese punto de la primera crisis se declararon en quiebra estas automotrices porque no daban los números para eso. Bueno, aquí sí fue por escrito, se advirtió, tal cual no se llegó a negociación, tenía que seguir produciendo, se fue a México. O sea, se fue al final de cuentas a un lugar donde pues tuvo que salir adelante como empresa, porque eso es lo que a veces pasa, ¿no? O sea, entiendo de dónde viene y entiendo que todo tiene un porqué, por qué surgió toda esta parte de los sindicatos y de proteger a los trabajadores, claro, o sea, me queda claro. El tema a veces es como mencionábamos al inicio, ¿no? El tirar alto, bueno, tirar tan alto, o sea, a veces también es perdón, pero luego en muchas conferencias y speech se tira, es que el empresario, es que el empresario, es que el empresario, a ver, perdón, pero el empresario también pone un negocio y él lo que quiere es crecer, entonces para poderse expandir, ¿cómo lo logra? Pues simplemente es, a ver, vamos a crecer, para crecer necesitamos trabajadores, necesitamos empleados, necesitamos invertir para que la empresa siga creciendo. Entonces son fuentes de trabajo, como mencioné hace rato, la inversión millonaria de Ford no fue para el bolsillo de los dueños, fue para tener más instalaciones y con eso se generaron más empleos. Y claro, también luego viene de la mano de apoyos gubernamentales, concesiones y demás, pero que permite que se generen empleos. Bien sabemos en México, ¿no? Cuando llegó Kia, bueno, el grupo Hyundai, sí. es que van de la mano, llegan a Monterrey. Oye, es que hubo muchas concesiones por medio del gobierno cuando le tocó la llegada, esto Sí. mucho antes del Bronco. Pues sí, pero generó muchísimos empleos, pero muchísimos, o sea, demasiados empleos ahí. Entonces, va de la mano entre, bueno, tienes beneficios, sí, pero porque estamos generando estos empleos. Yo me imagino que viene lo mismo con Tesla, ¿no?
Entonces, cuando se ataca nada más es que el empresario, pues si no, como pasó en esta empresa de Estados Unidos, bueno, pues cierro la cortina, porque si me estás dando, ya lo mencionaste también en capítulos anteriores, más carga tributaria, más pago de esto, más pago del otro, más pago de aquello, perdón, pues ya no da. Entonces simplemente cierro y sin trabajo, no solamente yo como dueño, ¿no? Pero sin trabajo, digamos, 100 empleados. No son 100 empleados, son 100 familias. Correcto, Entonces, por eso digo, exactamente. está bien tirar, vamos a que pidan, oye, pues vamos a lo mejor ya venimos saliendo de COVID, ya no estamos tan apretados, a todos nos apretamos el cinturón, danos un poco más, pero tampoco exageremos en el qué tanto más, porque si no, crisis 2008, ¿no? Pues me declaro en quiebra y a ver si el gobierno me quiere rescatar y ya dependerá de quien me rescate lo que se decida después de esto, ¿no? Entonces, pues habrá que ver qué viene, qué pasa con las negociaciones y seguro que de aquí a mañana Exacto. no se van a arreglar, entonces seguro que va a arrancar Yo este, también creo, yo coincido contigo. Yo creo yo no creo que duren los 3 meses y yo esperaría que no duren los 3 meses. Y ya mañana va a ser el día decisivo. Bueno, mañana, hoy que se está publicando ahora sí que hoy jueves que se está publicando el video, es el día decisivo para saber lo que depara. Tienen hasta las 11:55 de la noche, dijo el sindicato, para aceptar prácticamente los términos o llegar a una negociación, o si no, pues definitivamente se van a huelga. Entonces, creo que vamos a ver prácticamente qué sucede después con este asunto, las posibles repercusiones económicas, y creo que es un tema bien interesante y pues habrá que seguir un poquito ahí cómo se va desenvolviendo este asunto. Y pues bueno, no sé si quieras agregar algo más. no, por el momento yo creo que son todas las ideas que quería compartir en este episodio, dando también un poco de contexto en general. Y pues más que nada, estar atentos, cómo se viene desenvolviendo esto. Y pues nada más, nada más. Perfecto, primo. Pues muchísimas gracias a todos por seguirnos en este su episodio, en este su podcast de Negocios de la Vida. Saben que estamos en todas las plataformas de audio, ya saben, Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, y tenemos obviamente el video podcast en YouTube. Por favor, váyase a la página de YouTube, búsquenos de Negocios de la Vida, vea su episodio, suscríbase, denle a la campanita, comparta, comente, compartan un amigo, primo, quien usted quiera para que esta comunidad siga creciendo. En verdad, muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima y hasta luego.